Bienvenido a otra historia estoica. Si esta narrativa resuena contigo, considera suscribirte para acompañarnos en este viaje filosófico. Hoy comienza la historia de Lucio, un escriba en la Roma del siglo Wurst, atrapado en un torbellino de pérdida y desamparo. A través de su camino descubriremos cómo las enseñanzas estoicas lo guían hacia la serenidad. Lucio recorría las calles empedradas de Roma al alba, con el corazón apesadumbrado. El aire fresco no aliviaba la opresión que lo ahogaba. A sus 30 años había sido un escriba respetado en el foro, transcribiendo con precisión los discursos de senadores y poetas. Su mentor Quinto, un anciano filósofo, le había enseñado a escribir con claridad y a observar el mundo con curiosidad. Pero Quinto había fallecido hacía semanas, y con su muerte, la vida de Lucio se desmoronó. El nuevo magistrado, un hombre de mirada gélida y ambiciones desmedidas, lo despidió sin miramientos, considerándolo prescindible. Sin trabajo ni guía, Lucio se sentía como un navío perdido en un mar de tormenta. Sentado junto al Tíber, observaba el reflejo del sol naciente en el agua turbia. Sus pensamientos eran un remolino de dudas. ¿Por qué el destino le había arrebatado todo lo que valoraba? ¿Cómo podía avanzar cuando el mundo parecía volverse en su contra? Sus manos, antes firmes al sostener el cálamo, ahora temblaban de incertidumbre. A su alrededor, Roma despertaba. Mercaderes voceaban en el mercado, los carros traqueteaban, risas lejanas resonaban. Pero Lucio se sentía aislado, como si la vida de los demás continuara mientras la suya se detenía. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Lucio revisó las pertenencias de Quinto y encontró un rollo de pergamino, un regalo de su mentor. Era un texto de Epíteto con una frase marcada: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, Lucio leyó esas palabras una y otra vez. ¿Qué querían decir? ¿Su dolor no era real? ¿Sus pérdidas no eran tangibles? Sin embargo, las palabras lo desafiaban a mirar más allá de los eventos, a escrutar su propia mente. Al día siguiente, Lucio decidió volver al foro romano, no como escriba, sino como un hombre en busca de respuestas. Se sentó en las gradas, observando a la multitud. Los oradores hablaban de victorias y leyes, pero Lucio no escuchaba sus palabras. Estudiaba a las personas, sus rostros, sus emociones. Algunos parecían radiantes, otros agobiados. ¿Qué los separaba? Recordó una lección de Quinto. La vida es un lienzo en blanco, Lucio. No puedes elegir los colores que te ofrece el destino, pero sí cómo los usas para pintar. Esa idea lo estremeció. Su lienzo, ahora manchado por la pérdida y el rechazo, no estaba arruinado. Era un nuevo comienzo. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el bullicio del foro se desvaneciera. Por primera vez en semanas, sintió un destello de calma. No podía controlar la muerte de Quinto ni las decisiones del magistrado, pero sí cómo respondía a ellas. Podía elegir ver su vida como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con propósito. Esa noche, Lucio tomó un pergamino nuevo y escribió: hoy no cambiaré el mundo, pero cambiaré cómo lo veo. No dominaré lo que está fuera de mí, sino mis propios pensamientos. Era el primer trazo en su lienzo, un trazo de esperanza. Pero su camino apenas comenzaba, y los desafíos de Lucio estaban lejos de terminar. ¿Cómo hallaría la fuerza para seguir adelante? Parte 2. La gratitud en la adversidad. Lucio despertó en su pequeño cuarto en la Subura, el barrio más humilde de Roma, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el hedor de las calles abarrotadas. La luz del amanecer se filtraba por una rendija en la pared, iluminando un espacio casi vacío, una manta raída, una mesa coja y un puñado de pergaminos. Sin trabajo, sus monedas se agotaban rápidamente. Cada día, la incertidumbre apretaba su pecho como una soga. ¿Cómo pagaría el alquiler? ¿Qué comería mañana? Sin embargo, las palabras de Epíteto resonaban en su mente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Lucio decidió poner a prueba esa idea. Esa mañana, en lugar de lamentarse, salió a caminar por las calles de Roma. Pasó por el mercado, donde los vendedores gritaban ofreciendo higos y pescado seco. No tenía monedas para comprar, pero notó algo que había pasado desapercibido: el calor del sol en su rostro, la risa de un niño jugando entre los puestos, el aroma del pan que un panadero sacaba del horno.
Estas cosas pequeñas y fugaces no costaban nada. Eran regalos del mundo, disponibles incluso para un hombre sin recursos. Lucio se detuvo y cerró los ojos, dejando que esos detalles llenaran su mente. Por un momento, el peso de su pobreza se aligeró. En su cuarto, Lucio encontró otro pergamino de Quinto, esta vez con una cita de Séneca. No es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. Las palabras lo golpearon como un rayo. Había estado tan consumido por lo que le faltaba, un trabajo, un mentor, una vida estable, que había olvidado lo que aún tenía. Tenía salud, un techo, la capacidad de pensar y sentir. Tenía el mundo entero si aprendía a verlo de otra manera. Lucio decidió probar algo nuevo. Cada día, al despertar, escribiría 3 cosas por las que estaba agradecido. Esa mañana anotó: el sol que calienta mi piel, el panadero que me saludó, la libertad de elegir mis pensamientos. Días después, Lucio se encontró con Flavia, una anciana vendedora de hierbas que siempre había sido amable con él. Aunque apenas tenía para sí misma, Flavia le ofreció un puñado de aceitunas con una sonrisa. Lucio, conmovido, le agradeció con sinceridad, y la conversación que siguió fue un bálsamo para su alma. Hablaron de los días simples, de las cosechas pasadas, de la vida que seguía su curso a pesar de las dificultades. Flavia, con sus manos arrugadas y su voz serena, le recordó que la vida no se mide por las riquezas, sino por los momentos compartidos. Lucio sintió una chispa de conexión humana, algo que ninguna moneda podía comprar. Volvió a su cuarto con una nueva perspectiva. La gratitud, comprendió, no era solo un sentimiento, sino una práctica. No borraba sus problemas, pero los ponía en su lugar. En lugar de ver su vida como una serie de pérdidas, comenzó a verla como un mosaico de pequeños dones. Séneca había escrito: hay más cosas que nos asustan que cosas que nos aplastan. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Lucio entendió que su sufrimiento venía de aferrarse a lo que no tenía, en lugar de valorar lo que sí estaba presente. Cada noche, Lucio continuaba su ritual de gratitud, escribiendo en su pergamino. A veces eran cosas simples: el sonido del agua en el Tíber, una conversación amable, un momento de silencio. Con cada palabra sentía que su lienzo en blanco comenzaba a llenarse de colores, no impuestos por el destino, sino elegidos por él mismo. La pobreza seguía allí, pero ya no lo definía. Había encontrado una riqueza interior que nadie podía arrebatarle. Sin embargo, la adversidad no había terminado. Lucio aún enfrentaba la incertidumbre de su futuro, y la autocrítica lo acechaba, susurrándole que no era suficiente. ¿Cómo podía mantener esa gratitud cuando su propia mente lo traicionaba? Parte 3. El amor propio como fortaleza. Lucio se sentó en su pequeño cuarto, con un pergamino en blanco frente a él. Había aceptado un trabajo temporal copiando documentos para un mercader, una tarea que, aunque humilde, le permitía pagar su alquiler. Pero esa mañana, un error garrafal manchó su trabajo. Una línea mal copiada, una palabra fuera de lugar. El mercader, con un gesto de desprecio, le entregó un nuevo pergamino y le ordenó rehacerlo. Lucio sintió un nudo en el estómago. No era solo el error, sino la voz en su cabeza que lo acusaba. Eres un inútil. Siempre fallas. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? La autocrítica, afilada como una daga, lo cortaba más profundamente que las palabras del mercader. Caminó hacia el Tíber al atardecer, buscando claridad en el murmullo del agua. Las semanas anteriores, la práctica de la gratitud le había dado un destello de esperanza, pero ahora esa luz parecía apagarse bajo el peso de su propia decepción. Recordó las noches en las que Quinto, su mentor, lo observaba escribir, corrigiendo sus errores con paciencia. Nunca te castigues por fallar, Lucio, le decía. Un error no define quién eres, sino cómo respondes a él. Pero en ese momento, Lucio no sabía cómo responder. Solo sentía vergüenza. En su cuarto, buscando consuelo, revisó otro de los pergaminos de Quinto. Encontró una cita de Marco Aurelio. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sé justo contigo mismo. Lucio reflexionó. Había sido injusto consigo mismo, juzgándose con una dureza que nunca aplicaría a un amigo. Si Flavia, la vendedora de hierbas, hubiera cometido un error, él habría ofrecido palabras de aliento, no de reproche. ¿Por qué entonces era tan cruel con su propia alma?
Decidió intentar algo nuevo. Se sentó frente a un espejo de bronce pulido y se miró a los ojos. «Soy humano», dijo en voz baja. «Cometo errores, como todos, pero también tengo la fuerza para aprender de ellos». Las palabras sonaban torpes al principio, pero al repetirlas, sintió un alivio sutil. No estaba negando su error, lo estaba aceptando, no como una condena, sino como una oportunidad para crecer. Recordó otra enseñanza de Marco Aurelio. Elige no ser herido, y no te sentirás herido. Lucio comprendió que su sufrimiento no venía del error, sino de la historia que se contaba sobre sí mismo. Durante los días siguientes, Lucio practicó este nuevo hábito. Cada vez que la autocrítica lo asaltaba, se detenía y respiraba. En lugar de castigarse, se preguntaba, ¿qué le diría a un amigo en esta situación? Así, cuando olvidó una línea en otro manuscrito, no se hundió en la desesperación. En cambio, corrigió el error con calma y escribió en su pergamino, «Hoy fallé, pero aprendí. Mañana lo haré mejor». Este acto de autocompasión no borró sus imperfecciones, pero le dio la fuerza para seguir adelante. Una tarde, mientras entregaba un documento al mercader, éste notó su cambio de actitud. «No eres el mismo hombre torpe de antes», dijo, casi con sorpresa. Lucio sonrió, no por el cumplido, sino porque sabía que la verdadera transformación estaba en su interior. Había comenzado a tratarse como un amigo, no como un enemigo. Marco Aurelio tenía razón. La fortaleza no está en ser perfecto, sino en ser justo con uno mismo. Sin embargo, la vida en Roma seguía siendo un desafío. Lucio aún enfrentaba días de escasez y la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Cómo mantendría esta nueva fortaleza cuando las pruebas se intensificaran? Parte 4. Los pequeños placeres. Lucio se levantó antes del amanecer, cuando Roma aún dormía bajo un manto de silencio. Su nuevo trabajo como escriba para el mercader era agotador. Horas copiando listas de mercancías, con el cálamo raspando el pergamino hasta que sus dedos dolían. La paga apenas alcanzaba para pan y un techo, y la monotonía amenazaba con apagar la chispa de esperanza que había encendido semanas antes. Sin embargo, la práctica de la gratitud y el amor propio le había enseñado algo. La vida, incluso en su crudeza, ofrecía momentos de belleza si sabía dónde mirar. Una mañana, en lugar de apresurarse al mercado, Lucio decidió caminar por los jardines de Sallustio, un oasis de verdor en la bulliciosa ciudad. El aire olía a tierra húmeda y lavanda, los pájaros cantaban desde los cipreses, y una brisa suave acariciaba su rostro. Se sentó en un banco de piedra y cerró los ojos, dejando que el mundo hablara. El canto de un pájaro, el susurro de las hojas, el calor del sol naciente, estas cosas no costaban nada, no exigían nada. Eran suyas, simplemente por estar vivo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucio sonrió sin motivo. Regresó al mercado con los sentidos despiertos. Mientras pasaba por los puestos, notó el brillo de las aceitunas, el aroma del pan fresco, la risa de una mujer que regateaba con un vendedor. Estas eran las joyas de la vida cotidiana, escondidas a plena vista. Recordó un pergamino de Quinto con palabras de Epicteto. La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Lucio no podía controlar su pobreza ni la actitud del mercader, pero sí podía elegir detenerse a saborear estos pequeños placeres. Esa tarde, al entregar sus pergaminos, el mercader le ofreció un trozo de pan de su propia mesa, un gesto inesperado. Lucio lo aceptó con gratitud y al morderlo cerró los ojos. El sabor rústico, la corteza crujiente, el leve dulzor del trigo, era más que alimento. Era un recordatorio de que la vida, incluso en su simplicidad, podía ser rica. Se preguntó cuántas veces había ignorado estas delicias, demasiado ocupado lamentando lo que no tenía. Esa noche en su cuarto, Lucio escribió en su pergamino: «Hoy agradezco el canto de los pájaros, el sabor del pan, el momento de quietud en el jardín». Estos pequeños placeres, comprendió, eran un refugio contra la monotonía. No resolvían sus problemas, pero le daban fuerza para enfrentarlos. Epicteto había escrito: «No busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren y estarás en paz». Lucio comenzó a entender que la felicidad no estaba en un futuro lejano, sino en el presente, en los detalles que elegía abrazar. Sin embargo, los días seguían siendo duros. El trabajo era exigente,
Y la voz de la autocrítica aún susurraba en los momentos de cansancio. Lucio sabía que necesitaba más que gratitud y pequeños placeres para sostenerse. ¿Cómo encontraría la fuerza para perseverar cuando los fracasos volvieran a golpear? Si esta historia te inspira, considera compartirla con alguien que necesite un momento de reflexión. Únete a este viaje estoico dejando un like o suscribiéndote. Parte 5. La resiliencia frente al fracaso. Lucio inclinó la cabeza sobre el pergamino, con el cálamo temblando entre sus dedos. El mercader le había encargado transcribir un contrato importante para un envío de grano a Ostia, una tarea que, aunque sencilla, requería precisión absoluta. Había trabajado hasta la medianoche, con la lámpara de aceite consumiéndose, revisando cada palabra. Pero al entregarlo, el mercader señaló un error, una fecha incorrecta, un detalle que podía costar una fortuna. Con un gruñido, arrojó el pergamino al suelo y lo despidió con un gesto despectivo. «No vuelvas mañana», dijo con frialdad. Lucio salió del almacén con el corazón latiendo fuerte, no tanto por la pérdida del trabajo, sino por la humillación que ardía en su pecho. Caminó sin rumbo por las calles de Roma, bajo un cielo gris que parecía reflejar su estado de ánimo. El fracaso lo envolvía como una sombra. Había intentado ser diligente, había practicado la gratitud, había aprendido a tratarse con compasión, y aún así había fallado. La voz de la autocrítica regresó más fuerte que nunca. «No eres suficiente, nunca lo serás». Lucio se detuvo en un callejón silencioso, apoyando la espalda contra una pared fría. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras de su mentor, Quinto. Un error no define quién eres, sino cómo respondes a él. Esa noche, en su cuarto, Lucio buscó consuelo en los pergaminos de su maestro. Encontró una cita de Séneca que brilló como un faro. Las tormentas hacen que los árboles tengan raíces más profundas. Las palabras resonaron en su mente. El fracaso no era el final, sino una oportunidad disfrazada. Sacó un pergamino nuevo y escribió: «¿Qué hice mal? Me apresuré al final, agotado, sin revisar con cuidado. ¿Qué puedo aprender? La paciencia es tan importante como la habilidad. ¿Cómo puedo mejorar? Descansaré antes de tareas cruciales y revisaré cada detalle con calma». Este ejercicio no borró la vergüenza, pero la transformó en algo útil, un mapa para no repetir el mismo error. Al día siguiente, Lucio regresó al almacén, no con arrogancia, sino con humildad. «Señor, cometí un error», dijo con voz firme. «Permítame corregirlo sin costo alguno. Deme otra oportunidad y trabajaré con más cuidado». El mercader, sorprendido por su sinceridad, aceptó a regañadientes. Lucio pasó el día reescribiendo el contrato, revisando cada línea con meticulosidad. Cuando terminó, el mercader asintió en silencio. No era solo la corrección lo que importaba, sino la disposición de Lucio para enfrentarse a su propio fallo. Esa noche, sentado junto al Tíber, Lucio reflexionó. El fracaso no era un veredicto sobre su valor, sino una lección tallada en su alma. Recordó nuevamente a Séneca. No hay vergüenza en caer, sino en no levantarse. Comprendió que la resiliencia no consistía en evitar errores, sino en aprender de ellos, en levantarse cada vez con más sabiduría que antes. Su vida, como el pergamino con manchas de tinta, no estaba arruinada. Cada marca era parte de su historia, una prueba de su capacidad para seguir adelante. Pero Lucio sabía que los desafíos no habían terminado. La vida en Roma seguiría siendo implacable, y nuevas pruebas lo esperarían en el horizonte. La pregunta que quedaba era, ¿cómo mantendría esa resiliencia cuando la tormenta se volviera aún más dura? Escribe en los comentarios: «Hoy no cambiaré el mundo, pero cambiaré cómo lo veo». Comparte tu reflexión y únete a este viaje estoico. Parte 6. Transformar obstáculos en oportunidades. Lucio caminaba por las calles de la Subura al amanecer. El eco de su último encuentro con el mercader aún resonaba en su mente. Había recuperado su confianza al corregir el contrato, pero el trabajo era inestable, y las monedas que ganaba apenas alcanzaban para sobrevivir. Una mañana, mientras compraba un mendrugo de pan, un hombre lo abordó en el mercado. Era un librero, un anciano de rostro curtido que necesitaba un ayudante para clasificar pergaminos y limpiar su tienda. El pago era ínfimo,
y el trabajo humillante para alguien que una vez transcribió discursos en el Foro Romano. Lucio sintió un nudo en el pecho. Aceptar significaría renunciar a su orgullo, rechazar, arriesgarse al hambre. Se sentó en una piedra junto al Tíber, dejando que el murmullo del río calmara su agitación. El orgullo le susurraba que merecía algo mejor, que un escriba de su talento no debería rebajarse a barrer polvo y apilar rollos. Pero otra voz, más serena, le recordó las palabras de Epicteto, que había leído en los pergaminos de Quinto. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, sino desea que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Lucio reflexionó. Podía resistirse al destino y aferrarse a un ideal de quién debería ser, o podía aceptar lo que la vida le ofrecía y encontrar un propósito en ello. Decidió aceptar el trabajo. Al día siguiente llegó a la tienda del librero, un lugar abarrotado de pergaminos polvorientos y estanterías desordenadas. Mientras barría el suelo, sintió una punzada de humillación, pero se detuvo y respiró profundamente. ¿Qué podía aprender de esto? Observó los pergaminos, textos de poetas, filósofos, historiadores. Cada uno era un fragmento de sabiduría, un recordatorio de que incluso las tareas más simples podían acercarlo al conocimiento. Comenzó a leer mientras organizaba, absorbiendo ideas que nunca había encontrado en el foro. El trabajo, aunque humilde, le abrió una puerta inesperada. Una tarde, el librero lo sorprendió leyendo un texto de Epicteto. En lugar de reprenderlo, le pidió que leyera en voz alta. Lucio, con voz clara, compartió las palabras: «La adversidad es la piedra de afilar de la virtud». El librero asintió impresionado y le pidió que transcribiera fragmentos para los clientes. Lo que comenzó como un trabajo de limpieza se convirtió en una oportunidad para escribir de nuevo, para conectar con ideas que alimentaban su alma. Lucio comprendió que el obstáculo, el trabajo humilde, no era una barrera, sino un camino hacia algo mayor. Cada noche en su cuarto, Lucio escribía en su pergamino: «Hoy acepté lo que no podía cambiar y encontré una oportunidad en ello». La lección de Epicteto se volvió más clara. Los obstáculos no eran enemigos, sino maestros. Al adaptarse al cambio, Lucio descubrió habilidades que no sabía que tenía: paciencia, humildad, la capacidad de encontrar valor en lo cotidiano. El orgullo que una vez lo encadenó comenzó a disolverse, reemplazado por una calma que venía de aceptar la vida tal como era. Sin embargo, Roma seguía siendo un lugar de desafíos. El trabajo en la librería era solo un comienzo, y Lucio sabía que necesitaría más que humildad para construir un futuro. ¿Cómo encontraría el equilibrio entre aceptar lo que no podía controlar y buscar un propósito más grande? Parte 7. El valor de las relaciones. Lucio barría el suelo de la librería al atardecer. El aroma de pergaminos viejos llenaba el aire. El trabajo, aunque humilde, le había dado un propósito renovado, pero una sombra persistía en su corazón: la soledad. Desde la muerte de Quinto y la pérdida de su puesto en el foro, Lucio se había encerrado en sí mismo. Las calles de Roma, llenas de rostros y voces, le parecían extrañamente vacías. Evitaba a los conocidos, temiendo sus preguntas sobre su caída en desgracia. Pero esa soledad, aunque protectora al principio, ahora lo asfixiaba como una túnica demasiado ajustada. Una tarde, mientras organizaba pergaminos, Lucio oyó una voz familiar en la entrada de la librería. Era Gaius, un amigo de su juventud, con quien había compartido risas y sueños en los días en que el mundo parecía lleno de posibilidades. Gaius, ahora un modesto alfarero, entró con una sonrisa amplia y un paquete de pergaminos bajo el brazo. «¡Lucio!», exclamó. «Pensé que te había tragado la tierra». Lucio, avergonzado por su situación, intentó desviar la conversación, pero Gaius insistió en sentarse a hablar. Se instalaron en una taberna cercana, con una jarra de vino aguado entre ellos. Gaius no preguntó por el pasado de Lucio, ni lo juzgó por su trabajo humilde. En cambio, habló de su vida, las dificultades de su taller, la alegría de moldear arcilla, las pequeñas victorias diarias. Lucio, al principio reservado, se sintió desarmado por la sinceridad de su amigo. Por primera vez en meses compartió sus propias luchas: la pérdida de Quinto, el despido, la lucha por encontrar sentido. Gaius escuchó en silencio, asintiendo con comprensión.
No estás solo, Lucio, dijo al fin. Todos cargamos nuestras propias tormentas, pero compartirlas las hace más ligeras. Esa noche, Lucio reflexionó sobre las palabras de Gaius. Encontró un pergamino de Quinto con una cita de Marco Aurelio. La felicidad consiste en hacer el bien, y no hay mayor bien que el de las conexiones humanas. Lucio comprendió que se había aislado por miedo al juicio, pero al hacerlo, había renunciado a la riqueza de las relaciones. Gaius no le ofrecía soluciones materiales, pero su presencia era un recordatorio de que la vida no se vive en soledad, sino en la conexión con otros. En los días siguientes, Lucio buscó a Gaius con más frecuencia. Pasaban tardes en el taller, moldeando arcilla y hablando de todo y de nada. Lucio descubrió que escuchar a su amigo, reír con él, compartir un momento de calma, era tan valioso como cualquier pergamino filosófico. También volvió a hablar con Flavia, la vendedora de hierbas, y encontró consuelo en sus historias simples. Estas relaciones, tejidas con autenticidad, se convirtieron en un pilar de su fortaleza. Marco Aurelio tenía razón. El bien no estaba solo en la virtud personal, sino en el lazo que une a las personas. Lucio comenzó a escribir en su pergamino: «Hoy agradezco a quienes caminan conmigo. No necesito riquezas, solo la sinceridad de un amigo». Pero la vida en Roma seguía siendo exigente. El trabajo en la librería era incierto, y Lucio sabía que necesitaba más que conexiones para construir un futuro sólido. ¿Cómo encontraría un propósito que lo sostuviera más allá de la compañía de otros? Parte 8. El faro del propósito. Lucio se sentó en la librería al anochecer. El silencio de los pergaminos lo rodeaba. El trabajo, aunque humilde, le había devuelto una rutina. Las conversaciones con Gaius y Flavia le recordaban el valor de la conexión humana. Pero una pregunta seguía rondando su mente: ¿hacia dónde se dirigía su vida? La gratitud, la autocompasión, los pequeños placeres y la resiliencia lo habían sostenido, pero sentía que le faltaba un faro, algo que diera dirección a sus días más allá de la mera supervivencia. La librería, con sus textos antiguos, parecía susurrarle. La respuesta estaba en sus propias manos. Una noche, mientras organizaba un estante, Lucio encontró un pergamino con una cita de Marco Aurelio. Al amanecer, cuando te cueste levantarte, dite a ti mismo: me levanto para hacer el trabajo de un hombre. ¿Qué tengo que lamentar si voy a realizar aquello para lo que nací? Las palabras lo detuvieron. Había vivido día a día, reaccionando a los eventos, pero nunca había reflexionado sobre lo que realmente valoraba, sobre lo que lo hacía sentir vivo. Cerró los ojos y se preguntó: ¿qué me importa de verdad? ¿Qué me impulsa a levantarme cada mañana? Lucio tomó un pergamino en blanco y comenzó a escribir. Valoraba la honestidad, no solo con los demás, sino consigo mismo. Valoraba el conocimiento, no como un fin, sino como un medio para entender el mundo y ayudar a otros. Recordó las noches en que Quinto le enseñaba a leer los textos de los filósofos, no solo para copiarlos, sino para vivirlos. Su pasión, comprendió, estaba en compartir ese conocimiento, en usar las palabras para iluminar como un faro en la tormenta. Pero, ¿cómo podía un hombre sin posición ni riquezas hacer eso? Decidió establecer metas pequeñas, pasos que lo acercaran a esa visión. Cada día, después de trabajar en la librería, dedicaría 1 hora a escribir sus propios pensamientos, reflexiones inspiradas en los textos que leía. No serían tratados para senadores, sino ideas simples para hombres comunes como él. También decidió enseñar a leer a los hijos de los vecinos en la subura, un acto pequeño, pero significativo. La primera vez que enseñó a un niño a trazar una letra, vio un brillo en sus ojos que le recordó su propio entusiasmo al aprender con Quinto. Ese momento fue una chispa. Su propósito no estaba en la grandeza, sino en el impacto que podía tener en otros, por pequeño que fuera. Cada noche Lucio escribía en su pergamino: hoy di un paso hacia mi propósito. No importa cuán pequeño sea, es mío. Marco Aurelio había escrito: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lucio entendió que el propósito no era un destino lejano, sino una brújula que guiaba cada acción. Enseñar a un niño, escribir una reflexión, escuchar a Gaius. Cada acto, cuando estaba alineado con sus valores, llenaba su lienzo de colores vivos. Sin embargo,
Roma no era un lugar indulgente. La librería apenas le ofrecía estabilidad, y enseñar a los niños no pagaba las deudas. Lucio sabía que su propósito, aunque claro, sería puesto a prueba por las demandas de la vida. ¿Cómo mantendré esta brújula firme cuando el cansancio y la duda vuelvan a acechar? Parte 10. El autocuidado como disciplina. Lucio despertó con un dolor sordo en las sienes, el cuerpo pesado como si cargara el peso de Roma entera. Las largas horas en la librería, clasificando pergaminos y transcribiendo textos, se sumaban a las tardes enseñando a los niños de la subura y a las noches escribiendo sus relatos. Su pasión por las palabras y por compartir conocimiento lo mantenía vivo, pero el cansancio comenzaba a apagar esa chispa. Sus ojos, antes brillantes, estaban enrojecidos, sus manos temblorosas al sostener el cálamo. La vida, con sus demandas incesantes, le recordaba que incluso un espíritu fuerte necesitaba un cuerpo sano para sostenerlo. Una mañana, mientras caminaba hacia la librería, Lucio se detuvo frente a un templo en ruinas, su estructura desgastada por el tiempo. Pensó en su propio cuerpo, un templo que había descuidado. Recordó las palabras de Quinto: un hombre no puede guiar a otros si no se cuida a sí mismo. En su cuarto, entre los pergaminos de su mentor, encontró una cita de Séneca: la felicidad depende de ti mismo, y comienza con el cuidado de tu cuerpo y tu mente. Lucio reflexionó. Había aprendido a controlar sus pensamientos, a encontrar gratitud y propósito. Pero ¿y su bienestar? ¿No era eso también una elección bajo su control? Decidió actuar. Comenzó con pequeños cambios. Despertaba al alba para caminar por los jardines de Sallustio, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. El movimiento, aunque simple, aliviaba la tensión de sus hombros y despejaba su mente. En lugar de saltarse comidas por el apuro, compraba pan fresco y aceitunas, saboreándolas con calma como un ritual. Recordó las palabras de Flavia: alimenta tu cuerpo como alimentarías una lámpara con aceite. Lucio entendió que nutrirse no era un lujo, sino una necesidad para sostener su pasión. El descanso, sin embargo, era más difícil. Las noches se le escapaban entre escritos y pensamientos, y el sueño era un visitante fugaz. Séneca había escrito: no hay mayor riqueza que un sueño tranquilo. Lucio transformó su cuarto en un santuario sencillo, una manta limpia, una vela tenue, y un pergamino donde anotaba sus preocupaciones antes de acostarse, como si las entregara al silencio. Apagaba la lámpara temprano y respiraba profundamente, dejando que los problemas del día se disolvieran. Al principio el sueño llegaba a cuentagotas, pero con el tiempo sus noches se volvieron más reparadoras. Lucio también aprendió a establecer límites. Cuando el librero le pedía trabajar hasta el amanecer, Lucio, con respeto, proponía terminar al día siguiente. Decir no, descubrió, era un acto de disciplina, no de debilidad. También reservaba momentos para la reflexión, sentándose junto al Tíber a meditar sobre sus días. Estas pausas, aunque breves, eran como un ancla que lo mantenía centrado. Séneca le enseñó: el hombre que no cuida su mente no puede cuidar su vida. Con cada cambio, Lucio sentía su energía renovarse. Su escritura fluía con más claridad, sus lecciones con los niños eran más pacientes, sus charlas con Gaius más profundas. El autocuidado no era egoísmo, sino una base para vivir con virtud. Escribió en su pergamino: hoy cuido mi cuerpo y mi mente, porque son el hogar de mi propósito. Pero Roma seguía siendo un lugar de pruebas. La pasión y el cuidado de sí mismo eran pilares, pero Lucio necesitaba soñar más grande para no estancarse. ¿Cómo transformaría sus aspiraciones en algo tangible? Escribe en los comentarios: hoy fallé, pero aprendí, mañana lo haré mejor. Parte 11. La alquimia de los sueños. Lucio se sentó en su cuarto al amanecer, con un pergamino en blanco frente a él y el aroma de una vela de cebo llenando el aire. El autocuidado había restaurado su energía y su pasión por escribir y enseñar había encendido un fuego en su alma. Pero una idea más grande comenzaba a tomar forma. Un sueño que lo hacía temblar de emoción y temor. Escribir un tratado filosófico, un texto sencillo, que destilara las lecciones de los estoicos para los hombres y mujeres comunes de Roma. No sería un rollo para los eruditos del foro,
sino un faro para aquellos que, como él, buscaban serenidad en la adversidad. Sin embargo, el sueño parecía tan vasto como el Tíber en crecida. ¿Cómo podía un humilde escriba transformar una visión en realidad? Caminando por los jardines de Sallustio, Lucio reflexionó sobre su sueño. Recordó un pergamino de Quinto con palabras de Marco Aurelio: el obstáculo es el camino. El sueño era ambicioso, pero los obstáculos, el tiempo limitado, la falta de recursos, su propia duda, no eran barreras, sino senderos hacia el crecimiento. Lucio decidió dividir su visión en pasos pequeños, como un alfarero moldea la arcilla pedazo a pedazo. Cada noche dedicaría 1 hora a escribir fragmentos de su tratado. Cada semana compartiría una idea con Gaius o Flavia para pulirla. Cada mes revisaría su progreso, ajustando su rumbo como un navegante bajo las estrellas. Comenzó esa misma noche. Escribió un título provisional sobre la serenidad en tiempos de tormenta. Las primeras líneas fueron torpes, pero no se detuvo. Recordó su error con el contrato del mercader y cómo lo había corregido con paciencia. Escribir un tratado sería igual, un proceso de prueba y error, de aprendizaje continuo. Dividió su sueño en metas claras: completar un capítulo cada mes, buscar un patrón en la librería para publicar su trabajo, enseñar sus ideas a los niños de la subura para refinarlas. Cada meta era un ladrillo en el edificio de su visión. Una tarde, mientras enseñaba a los niños, Lucio compartió una idea de su tratado: acepta lo que no puedes controlar y encontrarás paz. Titus, el chico de ojos curiosos, preguntó: ¿pero cómo sé que puedo controlar? Lucio sonrió, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Explicar su idea a un niño lo obligó a simplificarla, a hacerla más clara. Ese momento fue una pequeña victoria, un recordatorio de que cada paso, por modesto que fuera, lo acercaba a su sueño. Marco Aurelio había escrito: haz cada cosa como si fuera la última, con fervor y precisión. Lucio celebró cada avance, desde una frase bien escrita hasta un niño que entendía una lección. Sin embargo, el camino no era fácil. Las noches largas lo agotaban y la duda susurraba: ¿quién querrá leer las palabras de un escriba sin nombre? Pero Lucio recordaba su lienzo en blanco, ahora lleno de colores: gratitud, resiliencia, pasión. Cada capítulo que escribía, cada lección que compartía, era un acto de alquimia, transformando sus sueños en algo tangible. Escribió en su pergamino: hoy di un paso hacia mi sueño. No es perfecto, pero es mío. Roma seguía siendo un lugar de pruebas. La librería ofrecía poco tiempo para escribir y la vida en la subura era dura. Lucio sabía que necesitaba más que metas para sostener su visión. Necesitaba paz interior para no perderse en el caos. ¿Cómo encontraría esa calma en un mundo que no se detenía? Si esta historia te inspira, comparte en los comentarios. Hoy doy un paso hacia mi sueño. Parte 12. La libertad del silencio. Lucio se sentó en su cuarto, bajo la luz plateada de la luna, con el pergamino de su tratado a medio escribir sobre la mesa. Los últimos meses habían transformado su vida. La gratitud lo había anclado. La resiliencia lo había levantado. La pasión lo había impulsado. Y el autocuidado lo había sostenido. Su sueño de escribir un tratado filosófico para los hombres comunes de Roma avanzaba lento pero firme. Y enseñar a los niños de la subura le daba propósito. Sin embargo, el bullicio de Roma, el ruido de los carros, las demandas de la librería, las preocupaciones por el futuro seguía amenazando su paz. Lucio sabía que necesitaba algo más, un refugio interior, que ningún caos externo pudiera perturbar. Una noche, agotado tras un día largo, buscó entre los pergaminos de Quinto y encontró una cita de Marco Aurelio. Retírate dentro de ti mismo. Allí encontrarás la paz que el mundo no puede darte. Las palabras lo detuvieron. Había aprendido a controlar sus pensamientos, a aceptar los obstáculos, a vivir con propósito, pero aún no había explorado el silencio como un espacio de fortaleza. Decidió probar algo nuevo. Cada noche, antes de escribir o dormir, se sentaría en silencio, dejando que sus pensamientos fluyeran, sin aferrarse a ellos. Se acomodó en el suelo, la espalda recta, los ojos cerrados. Al principio, su mente era un torbellino, el temor a no terminar su tratado, la incertidumbre de su trabajo, la fatiga de sus días. Pero respiró profundamente, dejando que cada preocupación pasara como nubes en el cielo.
No las combatió, no las ignoró, simplemente las observó. Poco a poco el ruido interno se desvaneció, y en su lugar emergió una calma profunda, como el Tíber en una noche sin viento. En el silencio, Lucio sintió que se conectaba con algo más grande, no con Roma, ni con sus sueños, sino con su propio ser. Este ritual se convirtió en su ancla. Cada noche, el silencio le permitía soltar lo que no podía controlar, las opiniones del librero, el futuro incierto, las dificultades de la subura. Marco Aurelio había escrito: no pretendas que las cosas sean como tú quieres, desea que sean como son y encontrarás paz. Lucio entendió. La libertad no estaba en dominar el mundo, sino en liberarse de la necesidad de hacerlo. En el silencio, encontró un espacio donde el caos de Roma no tenía poder. Una tarde, mientras enseñaba a los niños, Titus, el chico de ojos curiosos, le preguntó: ¿cómo no preocuparse por lo que viene? Lucio, recordando su práctica, respondió: imagina que tus preocupaciones son barcas en el Tíber. No las detengas, déjalas flotar hasta perderse de vista. Titus sonrió, y Lucio supo que su silencio no solo lo fortalecía a él, sino que podía guiar a otros. Esa noche escribió en su pergamino: hoy encontré libertad en el silencio. No controlo el mundo, pero controlo mi paz. El tratado de Lucio creció, palabra por palabra, como un mosaico de su viaje. No era perfecto, pero era auténtico, tejido con gratitud, con resiliencia, con pasión y con calma. Roma seguía siendo un lugar de pruebas, pero Lucio ya no era el hombre perdido de meses atrás. Su lienzo, una vez en blanco, ahora estaba lleno de colores. No los que el destino le impuso, sino los que él eligió pintar. La felicidad, comprendió, no estaba en los eventos, sino en la calidad de sus pensamientos. Lucio cerró su pergamino. Sabía que su viaje no había terminado. La vida seguiría trayendo tormentas, pero él había aprendido a navegarlas. Con el silencio como su refugio, Lucio estaba listo para lo que viniera.